Hola, ¿cómo estás, Chuchito? Jesús. Abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7. Chuchito nada más es de cariño, ¿eh? Capítulo 7, en el verso 15. El título del estudio de hoy es Lobos rapaces. Mateo capítulo 7, verso 15, por favor. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Juntos, por favor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Déjeme leo alguna información que estuve investigando. Dice que hay millones de iglesias que están subiendo sus sermones a la plataforma de la web alrededor del mundo. Miles de iglesias que suben sermones, suben enseñanzas. El 62% de alguna manera navegan en internet y establecen su doctrina, establecen su enseñanza. El 62%, hermanos, de las miles que se suben. El 29% de las personas comparte su fe en línea, ¿sí? Y un grueso muy grande de enseñanzas ha quedado ahí plasmado. Quiero que ponga atención, porque esto tiene que ver con lo que vamos a hoy estudiar. 50,000 enseñanzas fueron recolectadas y analizadas y dispuestas para que se pudieran estudiar en la web. Hay plataformas de contenidos de creadores, tanto en YouTube como en TikTok, ¿sí? Y de alguna manera siguen aumentándose en masa las enseñanzas, y muchas, inclusive de esas enseñanzas, llegan a influenciar a personas que pertenecen a iglesias locales. Son miles de enseñanzas. Tenemos sermones dominicales, tenemos devocionales del día a día, tenemos estudios bíblicos, enseñanzas, píldoras de enseñanzas, sin contabilidad. Hay muchísimos. Por el lado del catolicismo, 145 seminarios dedicados, seminarios mayores para formar sacerdotes en el país. Estamos hablando del país. Tenemos 72 seminarios para formar gente en su inicio, la etapa inicial. 72 para iniciantes y 145 ya para gente, en este caso ya madura, vamos a llamarle así, sacerdotes, ¿sí? Tenemos 70 arquidiócesis y diócesis en todo el país. ¿Y qué decir de la gran variedad de seminarios en institutos reconocidos, ¿verdad?, para las denominaciones, en este caso evangélicas, pentecostales, que preparan ministros, líderes teológicos para las distintas iglesias del evangelio? Aquí la cuestión es esta, hermanos, que el Señor Jesús, tanto en Mateo 24, nos advierte en contra de las falsas enseñanzas. En esta misma enseñanza, Él nos está hablando de que muchos van a ser desviados. Lo veíamos la semana pasada con respecto a la puerta. En la puerta dice amplia y el camino espacioso. Dice que son muchos los que entran por ahí y se pierden.
Ahora, algunas características para recordar a qué se refiere. Estábamos hablando que todos los que entraron por la puerta amplia son gente que nunca nació de nuevo. Es gente que el Espíritu Santo nunca cambió su modo de pensar, nunca cambió su corazón, sus sentimientos, nunca cambió sus afectos a su viejo estilo de vida, y ellos siguieron viviendo como siempre han vivido, siempre, hasta antes de llegar al mismo cristianismo, a la iglesia, hasta antes de llegar al lugar donde ellos se congregan y profesan su fe, siempre estuvieron viviendo igual, no hubo ningún cambio. Por eso se llama puerta amplia. Y el camino espacioso, porque como siempre vivieron así, no hubo un cambio, entonces ellos no restringían ninguna de sus pasiones, al contrario, seguían viviendo y asistiendo a las congregaciones con sus mismos vicios, no cambiaba en nada. Autoridades no eran tomadas en cuenta, aunque la Escritura puntualiza muy bien que estemos sujetos los unos a los otros en el temor del Señor, dice la Escritura. Bueno, ellos no tenían ninguna autoridad que los supervisara. No les gustaba que los estuvieran checando, monitoreando, no les interesaba eso. Era algo que iba en contra de su persona. Era gente que vivía sin restricciones. Era gente que vivía sin de alguna manera tomar en cuenta sus pasiones. Eran permisivos con sus vidas, siempre se estuvieron dando permisos. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que, mira, son muchos los que van a entrar por la puerta amplia y por el camino espacioso van a caminar, pero muchos de los responsables de que estos se fueran al infierno fueron un grupo de personas llamados falsos profetas. Regrésate nuevamente, por favor. Capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice que su carácter es bestial. Rapaces se refiere a que ellos vienen a robar, vienen a hurtar, vienen a despedazar. Ahora, no te pierdas de vista. Nosotros en nuestra traducción de la Biblia, pues tenemos versículos así, ¿no? Versículo 15, versículo 14, versículo 16, 17, 18. Pero cuando Dios le dio la Biblia a los escritores, no se las puso por versículos, hermanos. Era un sermón corrido, ¿sí? Era una declaración una tras otra. Aquí los que nos tradujeron la Biblia, pues de alguna manera la accesaron en versículos, en capítulos, para que se nos hiciera más fácil a nosotros que no tenemos una cultura como la que tienen los hebreos, por esa causa, ¿verdad? Pero esto, el versículo 15, 16, 17, no es inspiración divina, eso se lo pusieron los hombres, para nuestra facilidad a nosotros como gentiles. ¿Sí? No están alterando nada de la verdad, sencillamente le pusieron versiculitos. Entonces, cuando dice guardaos, esta palabra es cuidado, alerta. Si entrando por hoy a la reunión y tú entras y ves ahí en la puerta con letras rojas y grandes, cuidado, y de repente puntos suspensivos, pues todo el que entre va a decir, cuidado con qué, ¿estamos de acuerdo? O sea, vas a entrar y vas a mirar a los dos lados. Pues, ¿por qué me están diciendo que tenga cuidado? Bueno, esto es lo que quiere decir Jesús. Cuando dice guardaos de los falsos profetas, te está diciendo algo. Regrésate, por favor, al verso anterior, verso 13. 7:13. ¿Por qué? ¿Por qué guardaos? Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, juntos, que lleva a la perdición en este adverbio de cantidad. Y muchos son los que entran por ella. Ahora, sigamos el siguiente contexto. Mira lo que dice en el verso, ahí mismo de ese capítulo 21. Acuérdate, muchos entraron por la puerta amplia. Muchos caminan por el camino espacioso. Jesús nos está diciendo que tengamos cuidado porque va a haber enseñanzas que van a ayudar, van a empujar en el tobogán para que muchos se vayan al infierno. Y después en el 21 te vuelve a decir qué pasó. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es obvio que el falso profeta, la falsa enseñanza nunca te va a llevar a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que nacieras de nuevo. ¿Sí están conmigo? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que te volvieras un niño. ¿Cuál era su voluntad? Que te limpiaras de tu pecado, que aprovecharas la sangre de Cristo, que dejaras que el Espíritu Santo te gobernara.
que permitieras que el Espíritu Santo estuviera limpiando tu corazón, que te mantuviera humilde, que te mantuviera sensato. Eso era la voluntad del Padre. Pero el problema es dice aquí, por favor, dame el siguiente verso. ¿Cuántos? Muchos. Mira cuál es la característica de estos. ¿Qué hacían? En el nombre, ¿no?, del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizaron. Entonces, ¿eran falsos profetas o verdaderos profetas? Falsos. ¿Si te das cuenta por qué muchos van a ir al infierno? Muchos entraron por la puerta, el camino, la puerta amplia, y caminaron por el camino espacioso. ¿Cuál fue su problema? Porque hubo muchos que, regrésame, les profetizaron. Regrésame el uno anterior, por favor. Ahí estamos, el 21. ¿Qué les profetizaron? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Les profetizaron muchas cosas, menos hacer la voluntad del Padre. ¿Sí estamos aquí? ¿Se acuerdan cuando se acercaron a Jesús? Tu padre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Cuál fue la respuesta del maestro, de tu maestro y de mi maestro? ¿Cuál fue? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces Jesús nos está avisando, Jesús nos está advirtiendo y nos está diciendo, mira, es tu responsabilidad. Hermanos, hoy está la fiebre de que todo mundo anda navegando por la web y dice que escucha sermones. Sabrá Dios de quién escucha, porque yo he preguntado, ¿y quién es esa persona? No sé, ahí me lo mandaron, no sé, pues es que se me olvidó el nombre, se me olvidó, hasta las citas se le olvidan, pero está escuchando. Hermano, déjame decirte una cosa. Cuando Dios le estaba hablando al pueblo, en las 7 iglesias de Apocalipsis, a cada una de las iglesias les daba su alimento. No sé si me explico. A cada una de ellas le daba lo que necesitaba la iglesia. La de Corintio no tenía que andar escuchando la que le tocaba a la Odisea. La Odisea no tenía que estar escuchando la que le tocaba a la de Pérgamo. Cada una tenía su necesidad. Entonces, por eso viene la advertencia. Ahora sí, regrésate, por favor. 7:15, por favor. 7:15 nos dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice que su enseñanza, en lugar de producir un apartarse del pecado, en lugar de producir un santificarse para Dios, en lugar de producir una persona espiritual, una persona madura, que a pesar de lo que le pase, que a pesar de lo que le acontezca, está firme y sigue caminando en obediencia a los mandamientos de Dios, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a los que le rodean como a sí mismo. Dicho en otras palabras, haz con los demás como quieres que hagan contigo. A pesar de lo que le pase, sí, la enseñanza de Cristo en este caso va a ministrar su mente, y esa persona siempre va a estar así. Puede enfermarse, puede no tener dinero, puede de alguna manera morírsele su familia, decrecer la cantidad de miembros, pero él no cambia de modo de pensar. Él no cambia de modo de proceder. Él sabe perfectamente que el camino angosto tiene un estilo de vida. ¿Sí me explico? Y sobre todo, Jesús hizo un milagro. El Espíritu Santo cambió, reformó, le hizo nacer de nuevo, le cambió sus afectos, le hizo renunciar a sus objetivos, hizo un milagro en él. Entonces Jesús nos dice, por favor, verso 16, que nos guardemos porque hay frutos por los cuales vamos a conocer. Obviamente los frutos que van a dar no van a llevar a la gente a buscar a Dios, no van a llevar a la gente a renunciar a su pecado, no van a llevar a la gente a quererse parecer más a Cristo. Siempre los vas a ver imitando los malos ejemplos. Puede haber 1000 mal ejemplos y a lo mejor un buen ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuántos buenos ejemplos hubo en el tiempo de Noé? ¿Cuántos? Al parecer fue solo uno. La familia entró por gracia, pero de quien decían que había hallado gracia a los ojos del Señor era Noé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos malos ejemplos hubo? Hermanos, miles. Y sin embargo, con uno que guarde la ley de Dios, es suficiente para que Dios mande al infierno a todos los demás. Entonces es importante, tú te tienes que guardar.
O sea, deja de andar navegando por donde no debes de navegar, deja de andar de morboso donde no tienes nada que oír. Céntrate en lo que Dios te manda a ti. No te muevas de ahí. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque obviamente cuando habla, vuelve a regresar en el verso 15, la palabra profeta, a este se refiere a uno que habla en lugar de otro. Uno que es portavoz de la divinidad, ese sería un profeta. Alguien que trae un mensaje divino. Alguien que fue influenciado por Dios y trae un consejo de Dios. Ese sería un profeta. Entonces, el falso profeta sería uno que dice que Dios le habló, pero obviamente eso va a desviar a la gente. Eso es lo que está diciendo el texto. Así es que yo quiero que entiendas, este sermón que da Cristo en todo este capítulo, desde el 5 hasta el 7, no fue, hermanos, como para que el sermón pudiera ser amontonado, ¿verdad? Y metido ahí en un cajón y ahí guardado para que no se hiciera decrépito. No fue tampoco como para que lo hermoseáramos y lo pusiéramos como de alguna manera, alguna poesía. No, hermanos, fue para tomar una decisión. Por eso está diciendo, entra por la puerta estrecha. Y por eso está diciendo, muchos son los que van por el camino espacioso y van a la desgracia. Es una decisión. Cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión. Generaciones anteriores a ustedes ya tuvieron que tomar una decisión. Hoy te toca a ti tomar una decisión. Mañana que tú mueras, tus hijos, tus hijas, tus nietos tendrán que tomar una decisión. Hasta que Cristo venga, hasta el último hombre que nazca, tendrá que tomar una decisión y pagar las consecuencias, sean buenas o malas, de la decisión que ha tomado. Levanta su mano si me explico, hermanos. Entonces tenemos nosotros que recordar. Ahora, es peligroso. Nosotros tenemos que tomar la instrucción de Cristo como de parte de Cristo. Si Él está diciendo que hay que tener cuidado, hermano, hay que tener cuidado. Y si Cristo te trajo aquí porque Él considera que aquí se te va a enseñar, hermano, pues deja de estar escuchando lo que no tienes que escuchar, por otro lado, y dedícate a escuchar lo que Dios te enseña aquí. Y si no estás convencido que tú no eres de aquí, pues vete a donde estabas y quédate ahí y empieza a buscar a Dios y no te muevas de ahí, porque a final de cuentas, vuelvo a lo mismo, estás en grande peligro. Tú estás en grande peligro. ¿Por qué? Porque dice que hay muchos que van a venir a ti, y hoy a través de la web han venido muchos. Y tú y yo no somos expertos en las cosas del Señor. Tú y yo necesitamos ser obedientes para que Él nos esté alumbrando. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, tienes que entender que el enemigo número uno de la oveja es el lobo. ¿Estamos de acuerdo? En el mundo natural, el enemigo número uno de la oveja es el lobo. Es el que sube la montaña, es el que mira de lejos, es el que está vigilando, es el que arroja su aire caliente por las narices, se levanta el polvo y ventea a 5 kilómetros si hay ovejas, si están enfermas, si están viejas, si están con enfermedad, él las ventea. Es su enemigo número uno, es el que las hace descender, de crecer en número, es el que las vigila, es el que se las saborea y es el que termina tragándoselas. En la metáfora te está diciendo que uno de los, en este caso de las herramientas infernales que se va a encargar que muchas personas entren por el camino espacioso es la enseñanza del falso profeta, es lo que está diciendo la Escritura. Y tenemos un problema, Romanos 3:10, tú y yo tenemos un problema y tenemos que hoy que ser advertidos. Hoy tenemos que permitir que la verdad nos pueda ayudar, ¿sí? Porque se ve aquí que el hombre por naturaleza no busca a Dios. O sea, tú y yo no creas que nos nace buscar a Dios. Es el Espíritu Santo el que está produciendo en nosotros humillarnos, abrir el oído, prestar atención a Cristo, buscar al Señor. Dice, como está escrito, juntos, no hay justo ni aún uno. Nos está describiendo. Siguiente verso. Juntos, no hay quien entienda. Juntos, no hay quien busque a Dios. Ahora, si no estábamos buscando a Dios, ¿qué estábamos buscando? Pues el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Digo, buscar a Dios implica entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Si no buscábamos a Dios, pues íbamos por el camino espacioso y rumbo al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, te vas a encontrar doctrinas, enseñanzas, sermones que te lleven a no buscar a Dios.
Eso es lo que te vas a encontrar. Por eso es importante que tengas temor de Dios. Por eso es importante que te conozcas. ¿Sí? Dice la Escritura, vuelvo a repetir, vamos a Éxodo 4:12. Todo sermón, toda instrucción que venga a tu vida tiene que tener un matiz. Dice 4:12, ahora pues está hablando el Señor a Moisés, ve, juntos, y yo estaré con tu boca, juntos, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí está. A ver, Dios iba a estar en la boca de Moisés. Dios iba a ser quien le iba a ¿qué? A enseñar lo que él iba a enseñar. Entonces estamos de acuerdo que el verdadero profeta va a ser inspirado por Dios. El verdadero profeta va a enseñar cosas que lleven a la gente a Dios. Va a enseñar cosas que hagan que la gente huya de lo que Dios aborrece. ¿Estamos de acuerdo? Es un mensajero. Trae un mensaje, trae una influencia el verdadero profeta. El falso no. El falso dice que Dios lo envió, pero sus enseñanzas te van a llevar a alejarte de Dios. Te van a llevar a fortalecer tus manos pecadoras. Y eso es obvio lo que Dios no quiere. ¿Sí? Jeremías 23:14, vamos a ver. Muchos de los que se pierdan al haber entrado por el camino espacioso, ellos van a pensar, hermanos, que ellos van a llegar al final del cielo, y la verdad es que lo único que van a lograr es darse cuenta que se perdieron, se condenaron. Jeremías 23:14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Qué cometían? Adulterios. O sea, sus enseñanzas no llevaban a ser fieles a los creyentes, a los que instruían al amor del Señor. Los llevaban a amar otras cosas, cometían adulterios espirituales. ¿Están conmigo? Y andaban, ¿en qué? En mentiras. ¿Por qué andaban en mentiras? Le dijeron a Moisés, yo estaré en tu boca y yo te voy a enseñar lo que vas a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no estaba Dios con ellos. Ellos andaban de adúlteros. Ellos andaban mintiendo. Jehová me dijo, soñé, vi, pero eran mentiras. Y esas mentiras, ¿cuál es el resultado? Fortalecían las manos de los malos. O sea, si andaba fornicando, le daban una instrucción que nada más lo iba a hacer creer que estaba bien. Si se andaba embriagando, andaba fumando la motita, nada más le van a decir, bueno, pues Dios hizo todas las cosas, total, tú santifícalo. Así me encontré uno que dijo, es que estoy santificando un cigarro de marihuana para Dios. Ah, caray, ¿y quién le dijo eso? Pero a él le habían enseñado eso. Entonces, ¿qué pasa? El sermón de Dios, el sermón falso, va a llevar a fortalecer las manos de los malos. ¿Y qué va a suceder en ese sermón? Para que ninguno se convirtiese de su maldad. No va a haber conversiones, no va a haber gente que tome las cosas en serio, porque es una mala medicina. Si estamos aquí, hermanos. Entonces, la Biblia, tú tienes que entender, hermanos, que todo el sermón va a llevar, hermanos, a que tú vivas. Dice, ¿fueron todos ellos como qué? ¿Y sus moradores como qué? O sea, estas dos conductas se caminaban en el camino espacioso. Estas dos conductas entraron por la puerta amplia. Nadie les dijo nada. Hermano, hoy hay iglesias de lesbianas. Hoy hay iglesias de homosexuales. Hoy hay iglesias donde lo importante es el dinero, la riqueza, donde la prosperidad es lo que interesa. Hoy la gente se preocupa más por el dinero, más que por las almas. Y yo te pregunto, ¿de veras será eso la preocupación de Dios? ¿El dinero? ¿Tú crees que la preocupación de Dios sea hoy que la gente sea feliz, no importa que vaya en contra natura? Claro que no. Pero, hermanos, por eso Cristo estaba diciendo, mira, muchos van a entrar por esa puerta. Tu trabajo es, haz un alto. Estate alerta. Considera lo que estás haciendo. Es tu responsabilidad. Judas 1:21, el mismo Espíritu del Señor inspira a Judas y nos dice cómo debemos de tratar a las personas. Nos advierte en el camino angosto, dice que caminamos, que debemos de conservarnos ¿en qué?
en el amor de Dios, en el amor para Dios y el amor para los demás, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que los que entran por la puerta estrecha y el camino angosto, dice, lleva a la vida. Así dice la Escritura. Este camino lleva a la vida. Y dice, y pocos son los que lo hallan. Ahora, ¿cómo te debes de conducir? El siguiente verso, por favor. Algunos que dudan, convéncelos. Dice que va a haber gente que nos vamos a encontrar y en ese amor de Cristo le echas la mano, ven, mira, Jesús te ama, mira, ha pasado esto y esto y esto, mira, hasta en tu nombre está la definición, mira, y estás convenciéndolos. Amén. Siguiente verso. Fíjate nada más lo que dice de los otros. ¿Estamos ahí? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, hay otros que están en un pecado de incredulidad y pues trata de sacarlos porque el pecado de incredulidad es tan grave que también se van al infierno. Entonces trata de traerlos para que dice ahí, a otros sálvalos, haz la obra de evangelista y sácalos del fuego. Están a punto de perderse. O sea, el pecado de incredulidad no es cualquier cosa, hermanos. Es un pecado muy serio. Pero mira en el tercer ejemplo, mira lo que dice. Y de otros, tened misericordia con temor. Fíjate, te dice, hay un grupo de personas que están bajo la influencia de un falso profeta. Y ahí tú tienes que tener cuidado, con mucho temor, aún vas a aborrecer la ropa contaminada por su carne. O sea, es tan severa la información, la enseñanza que tiene, que tú tienes que tener cuidado porque hasta hay espíritus de confusión y te va a terminar confundiendo. Estaba platicando con uno que cree que Dios da vida eterna, pero no cree que Dios puede enviar a una persona al infierno eterno. Y dice que no. ¿Cómo crees que Dios va a permitir que una persona se vaya a sufrir eternamente? Es que no es que Dios permita. Mira, desde ahorita que estamos aquí, cada quien ha decidido rendirse a Cristo o no rendirse a Cristo. Caminar con Cristo o caminar separado de Cristo. ¿Están conmigo? Cada quien. Vamos a hacerlo así. El pastor, todos ustedes se rindieron a Cristo y caminan de la mano de Cristo. El pastor dice, yo no. Yo lo voy a hacer a mi manera. Bueno, el pastor tomó una decisión. Él va a decidir según sus intereses, según sus pasiones, según sus gustos pecaminosos. El pastor va a estar decidiendo. ¿Están conmigo? Han pasado 12 años, han pasado 15 años, han pasado 20 años. Dios es tan benigno, tan hermoso, que le da 80 años al pastor. Y el pastor nunca quiso caminar con Cristo. Le da un paro cardíaco al pastor, muere, sale el espíritu, el alma del pastor, y Cristo lo ve. Y sencillamente permite que la eternidad succione al pastor. El pastor se va a ir exactamente a lo que él escogió. ¿Escogió vivir con Cristo o separado de Cristo? Entonces cuando se vaya, ¿va a estar con Cristo o separado de Cristo? Separado de Cristo. Entonces, ¿Cristo lo mandó a la eternidad o él solo se mandó? El pastor solo se mandó. Él decidió vivir sin Cristo. Cuando se vaya es lo más correcto, lo más justo, lo más normal, que se vaya a vivir lejos de Cristo. El tormento del infierno no es tanto las llamas, no es tanto los diablos que hay ahí. El tormento es que nunca va a estar cerca de Cristo. Ese es el peor tormento. Y lo podemos ver en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús le dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estamos de acuerdo? Nunca dijo, Padre mío, me duele la cara, Padre mío, me escupieron, Padre mío, siento que se me abre el pecho. Nunca dijo eso. Su dolor era que lo habían separado de su padre. ¿Están conmigo? Ese era su infierno, hermanos. Ese era el infierno que estaba padeciendo este hombre. Es igual. Hay veces están tan contaminados que tú tienes que tener cuidado cuando tratas con ellos, porque hasta la ropa espiritual que les cubrió está contaminada y te puede dañar. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces no es cualquier cosa, hermanos, una falsa enseñanza. El libro de Deuteronomio 13,
1, vamos a verlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de tratar al falso profeta, a la falsa enseñanza? Entiéndelo, es falso no porque yo lo diga. Es falso porque su enseñanza, porque su ejemplo te va a llevar a ti a vivir como si estuvieras en el camino espacioso. Nunca va a haber una transformación en tu vida, nunca va a haber una regeneración, un milagro. Entiéndelo, por eso es falso. Dice ahí, 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, juntos, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. Por favor, verso 2. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, hasta aquí. No es garantía de que sea un verdadero profeta porque se haya cumplido. Escúchame. No, pero se cumplió. Ah, sí se cumplió. El problema no es que se cumpla o que no se cumpla. El problema es diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. O sea, quien profetiza se puede cumplir o no se puede cumplir. ¿Sí? La evidencia de que es de Dios es que se cumple, pero no solo eso, sino lo que dice o lo que se cumple nunca te va a llevar a vivir como en el camino espacioso. Levante su mano si me explico. Nunca te va a llevar a vivir como quien entró por la puerta amplia, sin sujeción, sin dominio propio, sin haber dejado tu pecado, sin tener un cambio real. Ya no eres el mismo de antes. Estamos aquí. Entonces, si esa profecía, si esa persona con sus profecías, con sus sueños, con su predicación te está llevando a considerar eso y a tomar decisiones, es de Dios. Si no te está llevando eso y de alguna manera su enseñanza te lleva prácticamente a adorar, a comportarte de otra manera, fíjate lo que dice. Dame el siguiente verso, por favor. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Siguiente verso. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, lo dijo Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Entra por la puerta estrecha. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Camina por el camino angosto. Esa es la voluntad del Padre. Y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué tenemos que hacer con el falso profeta? ¿Qué tenemos que hacer? Dame el siguiente verso, con la falsa enseñanza. ¿Juntos? Tal profeta o soñador de sueños, juntos, ha de ser muerto. Tienes que matar esas enseñanzas, tienes que dejar de escucharlas, tienes que tomar las cosas en serio. Es tu alma. O sea, son tan ponzoñosas que letalmente, que gradualmente te van a asesinar. Entiéndelo. Fue Cristo quien lo enseñó. Fíjate lo que dice, por favor. Romanos 16:17. Este tipo de instrucción llevará a muchos a la condenación. Capítulo 16, verso 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos juntos. ¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Se centra en una cosa, no dice que causan divisiones en sus pasteles que compran, que causan divisiones en su forma en el color que escogen de ropa, no dice eso, habla específicamente de algo. ¿De qué habla? ¿Qué es doctrina? ¿Qué dijimos? Didacos, ¿qué era? Enseñanza, instrucción. O sea, la instrucción, ¿cuál es? Entra por la puerta estrecha. La instrucción, ¿cuál es? Camina por el camino angosto. La instrucción, ¿cuál es? Guardaos de los falsos profetas. Esa es la instrucción, ¿sí? Entonces, habla de que nosotros, dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? ¿Divisiones en qué? O sea, ¿es muy serio o no es muy serio? Es muy serio, hermanos. Ese es el peligro. O sea, Dios perdonó a David por su adulterio, pero Dios no perdonó a ciertos personajes porque cambiaron la doctrina. Ahí no los perdonó.
porque cambio de doctrina, instrucción diferente lleva a muchos al infierno, a muchísimos. No estoy diciendo que hay que adulterar, no estoy diciendo que hay que robar, no dije eso. Quien adultera, adultere como David y le van a quitar 4 hijos como se los quitaron a él, se los van a matar en su cara. O sea, no es nada recomendable, pero estamos hablando que una falsa doctrina va a matar a muchos los va a despedazar. Por eso Jesús está en su corazón dando la instrucción como pastor de las ovejas. Dame primera de Timoteo 4:1. Todas estas instrucciones, todos este tipo de enseñanzas van a llevar a la gente al camino espacioso, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, los van a hacer que se vayan hacia atrás del camino de Dios, de la fe. Juntos, escuchando espíritus engañadores juntos y doctrinas de demonios. ¿Qué predica el falso profeta? Doctrina de demonios. ¿Cuál es el propósito del demonio? ¿Que entres por la puerta estrecha o por la puerta amplia? ¿Cuál es el propósito del demonio? Puerta amplia. Puerta amplia. Camina como te dé la gana. Haz lo que te venga en gana. Tú no te preocupes. Por eso se centra la instrucción en los niños. Por eso se centra la instrucción en los jóvenes, para que ellos no lleguen a tener las pasiones que teníamos nosotros. ¿Sí me explico? O sea, es tu obligación trabajar con tus niños para que ellos no vengan llenos de pasiones, llenos de malos hábitos, llenos de pasiones ingobernables. Para eso es la instrucción. O sea, no digas es muy dura, no digas pobrecitos. Pobrecitos, cuando se pierdan en el infierno, ahí sí, hermanos, nada se podrá hacer. Por eso Cristo está advirtiendo. Segunda de Pedro 2:1. Todas estas doctrinas, todas estas instrucciones, el falso profeta las predica, el falso profeta las segrega, hermanos, y de manera muy particular, muy sofisticadamente, así como que mientras no te das cuenta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros juntos, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras. A ver, hermanos, ¿qué es una herejía? ¿Qué idea tenemos de una herejía? Ok, asumir algo, poner palabras en la boca de Cristo o de Dios que Él nunca dijo, eso sería una herejía. Bueno, hay enseñanzas que son una herejía. O sea, entendamos, hay enseñanzas que son una herejía, como el universalismo. O sea, al final Dios va a perdonar a todos y todos van a entrar al cielo, estarán en el cielo. ¿No es cierto? No es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Deuteronomio 30:15, no lo busques, dice, he aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. La Biblia dice que hay un cielo y que hay un infierno. La Biblia dice que hay un camino estrecho y que hay un camino espacioso. Uno guía a la vida eterna y otro guía a la destrucción eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando te encuentras una herejía destructora que dice que hay un limbo, que hay un purgatorio, hermano, dice ahí cómo son. Son falsos profetas y que dice que introdujeron encubiertamente herejías, ¿qué? Destructoras. Y mira lo que hace, dame el siguiente verso, mira lo que hace una herejía destructora. Tienes que tener cuidado, amado hermano, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos no serán envenenados? ¿Cuántos? Muchos. Quítate esa mala costumbre de andar de orejón viendo qué encuentras en la web. No hagas eso, hermano. Métete a estudiar las escrituras. Métete a leer la Biblia. Léela, medítala, razónala y el Espíritu te va a hablar. ¿Sí me explico? Y cuando tú vengas aquí, nada más te va a confirmar lo que Él te viene hablando. Quítate esa mala costumbre. Efesios 5:6. Estamos viendo cómo tratar ese tipo de enseñanzas. Dice, mátalo. ¿Qué es mátalo? Ciérralo. Cancela esa página, no vuelvas a visitarla, no abras el oído a temas que no te incumben, no estés de morboso queriendo investigar más cuando ni siquiera has guardado lo poquito que te han dado. Eso es maldad en el corazón.
nadie os engañe con palabras vanas. Dice la Escritura que hay palabras vanas, hay filosofías, hay enseñanzas de hombres, hay herejías encubiertas. Te vuelvo a repetir, ponte a estudiar la Biblia, ahí está la verdad. ¿Qué no fue el consejo que dio Cristo? Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Cuándo dijo, vaya y métase a tal seminario, vaya y métase? ¿Cuándo dijo eso? Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Él dijo escudriñar las Escrituras, nos hace responsables a nosotros, no sé si me explico. Nos hace a nosotros responsables. Eres tú quien debe de estudiar. Si tú oras a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿No lo dice así? Dice el libro de Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les habría hecho oír mis palabras. ¿No lo dice así? Entonces, ¿quién es el que, yo te pregunto, quién es el autor de este libro de la Biblia? ¿Quién es el autor? Dios, el Espíritu Santo. ¿No es Él el que te puede decir qué quiso decir en cada versículo? Claro, el problema es que tenemos mucho pueblo mexicano flojo, que no le gusta leer, que no le gusta estudiar, que no le gusta madrugar, no le gusta desvelarse. ¿Cómo pues el Espíritu Santo nos va a hablar? El Espíritu Santo habla, hermanos. Entonces quitémonos ese oído morboso de querer estar aprendiendo y aprendiendo. No, hermano, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, las pocas verdades que te han enseñado ni las guardas. ¿Cómo pues Dios te va a dar una verdad 2, una verdad 3, una verdad 7? ¿Cómo? Empieza a guardar la que Dios te dio. Y una vez que la domines y la entiendas y la compartas y le sirvas a los demás, claro que va a venir la revelación. Ve, hermano, pues así es el Señor, quiere verte crecer. Amén. Jeremías 14:14, por favor. Recordemos, Cristo enseñó sobre la puerta estrecha, mis hermanos, y dijo que pocos iban a entrar por ella. La mayoría se va a perder, y muchos de los que se van a perder va a ser precisamente por enseñanzas de falsos profetas que nunca les llevaron a caminar por el camino angosto. Nunca. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Juntos, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, profetizan. Entonces, ¿quién es un falso profeta? El que dice que Dios lo mandó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es un falso profeta? El que dice que Dios lo envió. ¿Quién es un falso profeta? El que dice que Dios le habló. Dice que él vio, que él soñó. Pero esta visión, en lugar de guiarlo por el camino angosto, lo guía por el camino espacioso. Quiero ser muy enfático. No tiene dominio propio, no se sujeta a las autoridades, es una persona que lo que menos quiere es dar cuentas a nadie, es una persona que sigue viviendo en sus mismos pecados, puede venir a la reunión hipócritamente y falsear, y ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. No es cierto. Acaba de pedir perdón porque quién sabe cuántas veces ha cometido el mismo pecado y no lo ha podido dejar. Hermanos, el camino es angosto. El camino es estrecho y hay muchos obstáculos. Y es por eso que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ir restringiéndonos, humillándonos, negándonos, despojándonos. ¿Se acuerdan cuál era el término de despojar? Desvestirse de sus privilegios, de sus honores, de sus metas, de sus sueños. Es la única manera como puedes caminar por el camino estrecho. ¿Amén? ¿Qué más vemos? Verso 7 de Mateo 7:15. La palabra griega para guardaos es la siguiente: mantén tu mente, ¿verdad?, en guardia. Mantén tu mente en alerta, es lo que está diciendo. Ten cuidado, ¿sí? No expongas tu mente a la influencia de un falso profeta, es lo que está diciendo. Ten cuidado, no pongas atención a la enseñanza de un falso profeta. No escuches, no prestes atención, no te vuelvas un devoto de la enseñanza del falso profeta. Porque
porque son peligrosas, porque infectan la mente, porque asesinan el alma. Dice que muchos entran por el camino espacioso. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en nosotros debe de haber una libertad. Tú debes de conocerte. Tú mejor que nadie debes de saber si en ti hay más paciencia, si hay más amor, si hay más perdón, si hay más humildad, si hay más servicio. Ni siquiera te estoy hablando de revelaciones, no te estoy hablando de hacer milagros, no te estoy hablando de discernimiento de espíritus, te estoy hablando de en ti, en tu carácter. ¿Perdonas ya más? ¿No te cuesta trabajo? ¿Sí? ¿Ya menos te enojas? Menos, cuando me digo enojar, me refiero a que, ok, viene la molestia, pero no permites que eso bloquee la comunión con tus hermanos. O sea, ¿haces eso? Por eso dice, 2 de Pedro 2:1, por favor, dice que envenenan el alma. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, juntos, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo que negarán? Pedro dijo que amaba a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuántas veces lo negó? Entonces, muchas veces podemos tener una buena doctrina, pero vas a negar al maestro. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, no tenemos que prestar atención a las herejías destructoras, ¿sí? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, algo que Dios no dijo. Decía un falso profeta, estaba haciendo maldades con 2 mujeres, tenía su esposa y luego había otra mujer, y él agarraba y le decía a la mujer, porque se habían aventado unas cervezas, fíjate nada más, y era su discípula, este falso profeta, y entonces la mujer así en su conciencia, pues, ay, pero no está mal lo que estamos haciendo. Dice la Biblia que los borrachos no entrarán en el cielo, en el reino de los cielos. Tú y yo no somos borrachos. Y la muchacha así con la fractura en la conciencia, esto me lo platicó ella. La fractura en la conciencia. Y después, primero fueron las cervezas. Y ya después, ahora vas a ser mi mujer. No, oiga, pero usted tiene su esposa. ¿Que no viste a David cuántas tenía? David era un varón de Dios. David era un siervo de Dios. Te deberías de sentir honrada en que yo te escoja para mi mujer. Fíjate nada más, hermano. Son herejías, ¿sí? Destructoras. ¿Dónde dice en las Escrituras que así deben de ser los siervos de Dios? Con varias mujeres. ¿Dónde dice que el siervo se puede tomar una cerveza y que no pasa nada? Hermanos, dice que introducirán herejías destructoras. ¿Sí? Y muchos, siguiente verso, y muchos seguirán sus disoluciones. Disolución, ¿qué es disolución? Es bajar la disciplina. ¿Cuál es la disciplina en el ejército? ¿Todos van con la greña larga? ¿Van con los zapatos como si hubieran salido de un colado? ¿Así van? ¿Van con el uniforme arrugado? Bueno, eso sería disolución, que empiezas a ver que el sargento entra con la greña larga, que empiezas a ver que el otro no volvió los zapatos. Se relajó la disciplina. No hay lugar para relajar la disciplina en el camino angosto. Si se relaja la disciplina, ya se brincó al camino ancho. Ya entró por la puerta nuevamente espaciosa. ¿Y a dónde lleva? Dice la Escritura. A la perdición, a la destrucción, a la ruina total. Si estamos aquí, hermanos, entonces es importante. Mateo 24:24, por favor. Muchos serán engañados, dice. Muchos van a perecer. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mira lo que harán, grandes señales, que harán grandes prodigios, de tal manera que ¿cuál es el propósito del falso profeta? ¿Cuál es? Engañar. ¿A quién quiere engañar? ¿Tú crees que quiere engañar a Pito Pérez, que es un te por ocho? ¿Tú crees que quiere engañar a algún seductor, algún Lenón? Claro que no, esos están en su territorio. ¿A quién quiere engañar? A los escogidos.
Recuerda, por eso la puerta se quedó ancha y abierta, porque es una tentación. Entonces quiere engañar, va a querer engañarlos porque dice que se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y prodigios, pero hay un propósito, engañar. No te preocupes, no pasa nada. No te inquietes. Tú puedes hacerlo, Dios es amor. No lo creo, hermanos, no lo creo. La vez que pecó nuestro padre Adán, hermanos, pues yo no veo que Cristo le haya perdonado, hermanos. ¿Dónde estaba? Yo les pregunto a Adán. Y después, ¿para dónde lo mandó, hermanos? Lo mandó a la tierra pelona, hermanos. Órale, ahora va a labrar. Y a la mujer no sufría dolores de parto. Mujeres, ¿cómo les caería tener niños sin dolor de parto? Una bendición. Pero por causa de que ellos pensaron que no pasaba nada, mira lo que sucedió. ¿Sí me explico? Entonces, por un pecado lo sacó. Satán, por un pecado lo aventaron de arriba. ¿Cuántos hemos cometido tú y yo? ¿Tú crees que vamos a entrar? Claro que no. Entonces por eso dice que tenemos que tener cuidado. Cuando él dice, guardaos, es tu responsabilidad. Eres tú el responsable. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué meditas? ¿Qué engaño? ¿Con quién platicas para que estés relajando la disciplina? ¿Qué está pasando? Es en el contexto de muchos son los que entran a la ruina. Entonces, ¿qué vemos? Isaías 30:12. Vamos a ver, por favor. Regrésate a Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7. Perdón, 7:7. No, es 7:15, perdón, hermano. Nuevamente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es difícil, porque él trae un vestido, ¿sí? Falsos profetas con vestidos. Esta palabra es que por fuera hay una apariencia. ¿Qué apariencia trae por fuera? Una oveja. O sea, no es de temer. No hay por qué perder el sueño. Todo parece bien. El problema no es cómo parece, el problema no es cómo se ve o cómo huele, ese no es el problema. El problema es que dice que su carácter es rapaz. Aparte de eso es lobo, es una bestia. Rapaz es asesino, ladrón, ese es su carácter. Entonces, aunque él viene con una apariencia, lo que él inyecte, lo que él transmita, ya envenenó el alma. ¿Me explico? O sea, hay gente que dice, pues yo al final, así, había una persona que estaba a punto de bautizarse y su hermano mayor, que era un alcohólico de primera, supe que te vas a meter con los evangélicos, que ya te piensas bautizar. Sí, lo voy a hacer. Debería de haberle dado gusto al alcohólico, porque el muchacho era alcohólico también. Bueno, empezaba a tomar cerveza. Y agarró y dijo, ven, te voy a dar un consejo. Vive la vida. Tú estás bien joven. Primero diviértete, conoce el mundo entero. Ya al final, cuando estés viejo, ya te metes ahí. ¿Qué crees que pasó en el corazón de este muchacho? Sencillamente fue envenenado y le hizo caso. Y al rato anduvo perdido, destruyó su matrimonio, se perdió. Porque esa es la característica nociva, es lobo, rapaz. Lo que te ministre, lo que te inyecte, lo que te hable, como el que dice que es profeta de Dios, trae un mensaje de Dios. El que dice que es profeta de Dios es un enviado de Dios. Y si es un enviado de Dios y si es un profeta de Dios, entonces lo que te suministre te va a dar vida. No sé si me explico. Cuando él dijo, produzca la tierra hierba verde, ¿sí produjo hierba verde o hierba seca? Hierba verde. Cuando él dijo, produzcan los mares seres monstruosos y aves que vuelen sobre la expansión, ¿hubo vida o no hubo vida? ¿Entiende? Sí, hubo vida. Una palabra del falso profeta, de la falsa enseñanza, sencillamente, hermano, te va a despedazar. Siguiente verso.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, no pasa nada, no, yo sé discernir, yo conozco, a mí no me engañan. Hermano, no es cierto. Yo creo que si supiéramos discernir o si fuéramos muy maduros, yo te pregunto, ¿qué caso tiene que Cristo hubiera dicho, guárdate de los falsos profetas? ¿Cómo para qué lo dice? ¿Por qué crees que no lo dice? Porque somos ovejas, hermanos. Somos ingenuas, somos torpes, somos tercas, somos débiles, somos incompetentes. Necesitamos oír la voz del pastor, necesitamos el cuidado del pastor. Entonces, por algo lo dice, hermano. Quítese esa costumbre. Ahí no está la bendición. Dame el siguiente verso, por favor. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, una enseñanza falsa, pero el árbol malo da frutos malos, siempre, siempre. Aquí no hay vuelta de hoja. Dame el siguiente. No puede. No, pero es que, no, pero así venía una persona, tomaba las lecciones aquí y de repente salió con que, ¿sabe qué? Es que siento bien feo que mi mamacita se va a la iglesia católica los domingos a la mañana y me dice que ¿por qué no la acompaño? Y pues he estado pensando que voy a venir un domingo sí y otro no. A ver, creo que usted no está entendiendo. ¿Está Cristo en esa iglesia? Bueno, no, pero no me pasa nada, yo nada más para que mi mamacita sepa que yo la quiero y que... No, hermanos, aquí dice, no puede el buen árbol dar malos frutos juntos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Al final terminó perdiéndose. Porque Cristo no está poniendo palabras de más ni palabras de menos. Cuando Él te dice que ahí no, hermano. No te va a explicar todo, solamente te va a dar instrucciones. Dice, por favor, siguiente verso. Juntos. Todo árbol, esta metáfora se refiere a personas, a iglesias, a familias. Todo árbol que no da buen fruto, a ver, hagamos un alto. ¿Cuál sería el buen fruto que Cristo espera de un árbol? ¿Cuál sería el buen fruto? Aunado de la enseñanza anterior, 7, 13 y 14 de Mateo. ¿Cuál sería el buen fruto que espera Cristo? Que entre por la puerta angosta, que camine por el camino estrecho. Eso es lo que está pidiendo, eso te está pidiendo. Nunca te imagines que podrás agradar a Cristo si no has nacido de nuevo. Porque la Biblia dice en el San Juan 3:3, dice, cuando pregunta a Nicodemo, maestro, bueno, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? De cierto te digo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. ¿Qué no se lo dijo San Juan? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera y de hacer frutos? ¿Sí estaba diciendo eso? ¿Frutos es buen fruto? ¿Qué tenían que hacer? Vayan con Cristo, pídanle perdón, humíllense, toquen y se les abrirá, busquen y hallarán, pidan y se les dará, pidan perdón y Él los hará nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y si son buen árbol, van a dar buen fruto. ¿Y saben qué? No van a ser, ¿qué? Cortados, porque Juan dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿De qué árboles? De los que nunca nacieron de nuevo. ¿De qué árboles? Del que se pasó de orejón muy morboso navegando por la web y oyendo muchas enseñanzas. Hay veces ni siquiera sabe de lo que están hablando y solo envenenó su alma y nunca logró dar buen fruto. Fue cortado y es echado del fuego. Regrésate, por favor. Ahí en el verso, capítulo 7, verso 13. 7:13. Dice, es cortado, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mira lo que dice el verso 13. Porque ancha es la puerta, es la misma enseñanza, solo con diferente ejemplo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino, juntos, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran. Quiere decir, hay muchos árboles malos, van a ser cortados y echados al fuego, es lo que está diciendo.
Dame por favor el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entre por el camino estrecho, por la puerta estrecha, camine por el camino angosto. Sí es difícil, sí es muy difícil, pero no imposible. Sí es estrecho, va a tener que arrastrarse a veces, va a tener que como niño llorar y llorar y llorar, pero Dios estará ahí para ayudarle. Es lo que está diciendo. Dice, ok, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos que están aquí son los que hicieron la voluntad, entraron por el camino estrecho. ¿Sí? Dame el siguiente. Muchos de los que se pierden la enseñanza del falso profeta los echó a perder. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos profetas en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice aquí, si el profeta profetizar, el visionario viere visión y se cumpliere, ¿sí? Pero no solo se cumpliere, sino te dijere, vamos a adorar dioses ajenos. ¿Sí se acuerdan de la profecía de Deuteronomio? Fíjense, es esto. Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué sucedió con estos? Nunca les enseñaron a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dice ahí? Muchos milagros hicieron. 23, por favor, juntos. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Cómo los veía? A ver, hermanos, todo lo que comieron, todo lo que escucharon, todo lo que meditaron de un falso profeta, ¿qué fue lo que les causó en su estómago digestivo de la mente? Pura maldad. Terminaron haciendo maldades. Dice la Escritura, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Mucho depende de lo que escuchas. Mucho depende de lo que te alimentas. Mucho va a depender de lo que tú digieres. ¿Sí me explico? Yo te invito a que te vuelvas un estudioso de las Escrituras. Yo te invito a que apartes un tiempo exclusivo para Dios. Yo entiendo que tú no le predicas a gente, entiendo que no eres pastor, no eres maestro, tu trabajo no es estar enseñando gente, pero para que cada vez que tú vengas aquí, escuches lo que el pastor dice y vayas a tu casa y lo cheques, no sea que el pastor te esté enseñando herejías. ¿Sí me explico? Que tú escuches de tu propia Biblia lo que dice la Escritura. Pero es tan sencillo, hermano, es tan sencillo que tú nada más al entender que tienes que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, ahí te vas, son 2 pasamanos que tú llevas. Cualquier enseñanza que te quiera sacar no es de Dios. ¿Sí me explico? Cualquier enseñanza que te quiera decir que si te sales un ratito y luego regresas en un brinquito, que Dios te va a perdonar, no es de Dios. Cualquiera que pone la mano en el arado y voltea atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. Entonces, entendamos, hermanos. Regrésate y terminamos. Pónganse sobre sus pies, por favor. Verso 15. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay personas que creen que por estudiar un seminario teológico ya eso los hace pastores. Creen que por estudiar un seminario teológico eso ya los hace apóstoles. Discúlpame, hermano, quien da esos ministerios es Cristo. Y hay veces los saca hasta de la sierra, hermano, no pueden ni hablar el español. Pero cuando predican, hermano, se siente la gloria de Dios. Entonces no es el seminario y no es que estemos en contra de ello, pero de lo que sí estamos en contra es que la gente no guarde ni siquiera el ABC y se quiere ir a aprender la W, Y y Z. Eso es incorrecto, eso está fuera de la razón. Y lo que Cristo quiere es que empecemos a entender que nuestro trabajo es mantenernos por el camino angosto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Guardaos de los falsos profetas. Terminamos. A manera de resumen, ¿qué debemos de hacer con las enseñanzas de los falsos profetas? Mátalas, apágalas, quémalas, sácalas, olvídate de ellas, te van a llevar a la destrucción. ¿Cuál es su objetivo del falso profeta? Desviar a muchos. Te va a decir que él soñó, te va a decir que él vio, te va a decir que Dios lo envió a él, pero sus frutos no son los frutos de Dios. ¿Qué más te va a decir el falso profeta, hermano? El falso profeta dice que va a fortalecer las manos de los pecadores. O sea, un mensaje te lleva a abandonar tu pecado.
Entendemos, el mensaje de Cristo tenía que haber llevado a que todos abandonaran su pecado. Muchos se perdieron. No tiene nada que ver el sermón de Cristo. Ahí ya tiene que ver el corazón de las personas. Pero el mensaje de Cristo te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a tener fe en Cristo y te va a llevar a ser santificado por el Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Que ya no eres el mismo de ayer y para pasado mañana ya no eres el mismo y vas creciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Es lo que tienes que entender. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, guárdate de los falsos profetas porque ellos van a venir a ti y ni siquiera los tienes que buscar tú. No es que tú los vas a buscar, ellos vienen a ti y ellos vienen vestidos con toda la intención que creas que ellos son enviados por Dios, pero por dentro van a asesinar tu alma, es lo que dice la Escritura. Cierra sus ojos. Amado Padre, queremos darte gracias por la instrucción. En el nombre precioso de Jesús, permite, Señor amado, que esta enseñanza quede bien plasmada en el corazón de cada uno de nosotros y que esta instrucción nos lleve a meternos más contigo. Porque damos gracias, dice tu palabra en el libro de Hebreos 9, que cuando estaba la primera parte del tabernáculo en pie, Señor amado, eso nos daba a entender que aún no habías venido. Pero una vez que ya no está el tabernáculo, Señor, y que tú estás como Señor de todos los bienes venideros, eso nos deja ver que ya se abrió el camino al lugar santísimo. Que ya no es nada más de uso exclusivo del sumo sacerdote entrar una vez al año, sino que hoy cada discípulo tuyo, cada uno de los que toca, cada uno de los que busca, cada uno, Señor amado, de los que llama, se le abrirá, encontrará. Que hoy todo discípulo puede entrar en el nombre de Jesús. Que hoy cada uno de nosotros tiene ese libre acceso por la gracia de Cristo. Que hoy todos podemos oír tu voz. Que hoy todos podemos ser enseñados por ti. Porque tu palabra dice que la unción misma que está en nosotros nos enseña. No nos has dejado huérfanos. Haz que esta enseñanza remueva la flojera espiritual. Haz que esta enseñanza derribe la cultura mediocre que tenemos como mexicanos de que no nos gusta estudiar, no nos gusta leer. Siempre estamos justificándonos, Señor. Por favor, limpia a tu pueblo. Por favor, levántate, Señor, un remanente santo, un remanente celoso, un remanente que estudie tu palabra. Señor, haz que esta iglesia, Señor amado, sea una iglesia que le guste estar en tu secreto. Porque tú prometiste, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les habría hecho oír mis palabras. Señor, tú sigues hablando. Señor, tú te deleitas en tener comunión con los tuyos. Por favor, levántanos. Por favor, concédenos, Señor, oír tu voz. Ayúdanos. Límpianos de toda instrucción herética. Límpianos de toda doctrina de demonios. Límpianos, Señor amado, de toda enseñanza, Padre amado, que adultera el corazón, de toda enseñanza, Padre, que es una mentira. Límpianos de toda enseñanza, Padre amado, que atribuye cosas que nunca quisiste decir. Háblale al Señor, hermano. Si esa es tu costumbre, tú eres de los morbosos que le gusta estar almacenando mensajes y oyendo a fulano, a sutano, a perengano. Pídele perdón al Señor, hermano. No me vengas con que no, pues es que a mí me gusta conocer la verdad y cotejo diferentes verdades. Discúlpame, no hay mayor verdad que la palabra de Dios. Ella está sobre cualquier opinión de hombre. Ella está sobre la opinión del mismo pastor de esta iglesia, hermanos. Es la palabra de Dios. Y dice la Escritura, Isaías 48, séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Jehová nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, los hombres como hierba se van a secar. Su capacidad, su habilidad, lo que ellos tengan como flor se va a caer. Pero la palabra de Dios siempre estará presta, viva y eficaz, como una espada que corta. Y cada que la estudiemos y cada que la leamos, ella cortará aquellas áreas gruesas de pecado. Ella devanará. Ella se introducirá hasta lo más profundo y aún sacará a la luz las intenciones malvadas de nuestro corazón. Hermano, atrévete a creerle. Atrévete a ser un estudioso de las Escrituras. Atrévete a tener un compromiso con el Señor. Cuánta
Cuánta vergüenza da que hay personas que son muy buenas para su trabajo, son muy buenas para la escuela, son muy buenos grabándose muchas cosas, traen una mente matemática, traen una mente bien organizada, pero para la palabra de Dios son muy flojos. Qué vergüenza hacia el corazón de Cristo. Dediquémonos, hermanos, a leer las Escrituras en nuestras casas. Dediquémonos, hermanos, a hacer un buen hábito, hermanos. Y grábate esto: si hoy nada más lo único que te puedes llevar en tu corazón es alto, sé vigilante, estate ojo avisor, estate atento contra toda enseñanza que te lleve a entrar por la puerta espaciosa y caminar por el camino espacioso. Jesús dijo: guardaos de las falsas enseñanzas, guardaos de los falsos maestros, guardaos, es tu responsabilidad, porque contaminan la mente, porque asesinan el alma, porque anestesian tu conducta moral, tu conducta espiritual, porque detienen y enferman tu crecimiento. Hermano, que caiga santo temor cuando Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Que entendamos que Jesús no estaba tratando de medio asustarnos. Jesús quería advertirnos para que huyéramos de los falsos profetas. Jesús estaba hablándonos muy claramente para que nosotros no chisteáramos, no pusiéramos en tela de juicio su palabra, sino que entendiéramos: si mi Salvador amante, el que dio la vida en la cruz del Calvario, el que estuvo dispuesto a sufrir por mí, me lo dice, tiene que ser verdad. Si él lo manda, yo voy a hacer caso y no voy a cuestionar sus palabras. Hay que tener cuidado. Con todo mi ser, te necesito más hoy que ayer.
Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no veo hasta que te vea a ti. Porque no veo hasta que te vea a ti. Porque no veo hasta que te vea a ti. ¿Cuánta responsabilidad tenemos que tener con respecto a esta instrucción? Porque el falso profeta puede ser hasta el mismo ateo y tú tienes que tener mucho cuidado. Dice la Escritura en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. Quiere decir que hay veces hasta los mismos familiares, si es agnóstico, si es ateo, si es un hereje, hay que tener cuidado con nuestros niños, porque las palabras, recuérdate que son semillas, y una palabra sembrada en el corazón, dice aquí, nadie os engañe con palabras. Tienes que tener mucho cuidado, tú que tienes la mala costumbre de darles el celular a tus hijos, y ni siquiera se los das con la mentalidad de decir, ok, le voy a poner algo que le suministre palabras de vida, ni siquiera es eso. ¿Sabes por qué se lo das? Para que se esté quieto, para que se entretenga, para que no me esté interrumpiendo, no me esté molestando. Ten cuidado. Dice con filosofías, con huecas enseñanzas. Tienes que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Es tu alma, es el alma de tus niños. Toda instrucción. Nuestros jóvenes, ¿qué literaturas están leyendo? Entendemos que hay veces por la escuela y los exámenes que tienen que presentar, pues tienen que leer muchas veces literatura secular. Hay que estar revisando, hay que estar monitoreando, hay que estar quitando la mala semilla y metiendo la verdad. Es tu responsabilidad, porque dice que muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. ¿Cuántos hemos conocido, hermanos? Todavía recuerdo, y lo quiero usar como para cerrar el sermón. Recuerdo la vida de un hombre ya como de unos 80 años. Se llamaba Antonio, le decíamos Toñito. Y ese anciano se estaba congregando ahí con nosotros hace años. Y recuerdo muy bien que le gustaba mucho leer, muchísimo. Siempre lo encontrábamos tomando el sol y con su Biblia, una Biblia muy grande y muy mugrosa de la costilla de la Biblia, porque la leía diario, no porque fuera sucio, sino porque diario estaba leyéndola, en todo tiempo. Era impactante que tenía sus 80 y tantos años y veía re bien. Decía que había comido hígado de res y que eso le había ayudado para la vista. Puede ser que sí, o más bien creo que el que creó la res y el hígado, ese fue el que le ayudó. Y leía y leía y leía, y era impactante el hombre, porque inclusive tenía un don de discernimiento, al punto que le sacaba sus trapos al sol a los demás cuando andaban haciendo maldades. Pero dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Un día me tocó a mí escucharlo, y de repente dijo, ya entendí. Pero tenía la Biblia en su rodilla y tenía otro libro en su mano. Ya entendí, hoy descubrí la verdad. Me impactó, porque yo lo había visto. Yo soy testigo de cómo estudiaba las Escrituras. Y yo pensé que él hablaba de
de alguna instrucción muy profunda de las Escrituras. Y le dije, ¿qué entendiste? Aquí está la verdad. La Biblia no es verdad, lo que han dicho no es verdad, aquí enseña la verdad. Hermano, me espantó. Yo tenía poco de conocer al Señor. Me espantó. Yo pensé, ¿será posible que una persona de esta edad, de este calibre, con esta experiencia, con este don que traía este hombre y con ese conocimiento de las Escrituras? Se ve que había pasado por muchas pruebas difíciles porque estaba anciano y creo que ya hasta sus familiares lo habían desechado por Cristo. Y yo dije, ¿será posible que una persona se pierda así de la noche a la mañana, abandone a Cristo? Sí, hermanos, aquí lo dice la Escritura, y ese día lo comprobé al ver su vida de ese hombre. Se apartó de Cristo, hermanos, y lo que es peor todavía, al poco tiempo se murió, hermanos, se fue al infierno. Por eso Jesús está dando la instrucción después de que ha hablado de las dos puertas y del destino de cada una de ellas, vida eterna y destrucción eterna. Y en el capítulo 7 te dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y en ese mismo capítulo, en el verso 15, te empieza a hablar de que muchos me van a decir en aquel día, en tu nombre profetizamos, y él les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque sí es muy perniciosa, muy letal, muy venenosa la enseñanza de un falso profeta. Guárdame en tu corazón, con santo temor ora al Señor. Si es tu inclinación, tienes esa inclinación de ser morboso y estar oyendo lo que no debes, ora al Señor, ponte en una actitud de guardar tu alma, de estar vigilante, y dedícate y métete con el Señor en las Escrituras, y Él te hablará. La Biblia dice un poquito aquí, otro poquito allá, un renglón aquí, otro renglón allá, y Él te hablará. Pues Él es tu pastor. No dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dice la Escritura, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No lo dice. No dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. No lo dice. Hermano, así lo hará. Llévate esta verdad. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos que cada uno de mis hermanos, Señor amado, se pueda ir con esta verdad en su corazón y puedan ser afectados para bien, incluyendo a un servidor, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda regresar a su lugar de origen en santa paz, Señor, y con la gracia que tú das. Por favor, te pedimos por los que no pudieron venir, los que no vinieron, los que fueron estorbados, que tengas misericordia de sus almas, Señor, que te apiades de ellos y que les ministres la misma verdad, Señor, que hoy nos has enseñado. En el nombre precioso de Jesús, oramos también, Señor.